¿Alguna duda o directamente arrancamos y a medida que vamos cruzándonos irán surgiendo? Y lo revisamos y ahí va a saltar la posta. Dale. Voy a sacar los nombres. Comparto pantalla. Ahí estamos. Pasa, es común. Vamos directamente al primero. Para un gas ideal, el producto de la presión que ejerce por el volumen que ocupa es constante, proporcional a su temperatura empírica, proporcional a su temperatura absoluta. Todo lo que vamos a ver está alrededor de dos expresiones importantes. Le podemos decir la primera y la segunda ecuación de estado de los gases ideales. Presión por volumen sobre temperatura es una constante. P1 por V1 sobre T1 igual a P2 por V2 sobre T2. O P por V es igual a una constante que depende de la temperatura. Si tenemos moles, número de moles por la constante universal. Si trabajamos en kilogramos, la masa por la constante particular. Y con esas expresiones podemos hacer todo el desarrollo de la unidad. En este caso, el producto presión por volumen, bueno, el que puso constante seguramente habrá dado por sentado que la temperatura estaba constante. El que puso proporcional su temperatura empírica no recordará lo que es temperatura empírica versus la absoluta. La respuesta correcta es esta, proporcional a su temperatura absoluta. La constante universal, RU, que a veces llamamos RM, es la misma para todos los gases. Recuerden cómo se dedujo, lo vieron en química, lo vieron acá. No depende de la masa molar del gas, no depende de la presión ni de la temperatura. Estamos hablando de gases ideales. Única para todos. Cambia solamente por las unidades que trabajemos. Ahora, la constante R1 ya es la constante particular de cada gas y depende de la masa molar de cada gas. O sea, por eso depende de la masa molar de cada gas. No depende de la presión, no depende de la temperatura. No es la misma para los gases. El producto R1 por M es el producto de RU por el número de moles. O es directamente proporcional a P por B sobre T. Si miran la explicación, surge de trabajar con la ecuación P por B MRT o P por B NRUT. La constante R1, estamos por la pregunta 5. Y acá hay que analizar en qué unidades se miden. R1 es la constante particular del gas, o sea que en su denominador tiene kilogramos. Es el B,
el D y el F. Las otras alternativas tienen moles como denominadores. B, D y F. En términos generales, las unidades de R1 están expresadas en numerador como trabajo. Puede ser kilogramos por metro, joule o litros atmósferas. Y en el denominador va a haber una unidad de masa y de temperatura. Si en R1 es la unidad de masa, Rm va a ser cantidad de moles en el denominador. Litros atmósferas sobre Kelvin mol, joule sobre mol Kelvin o kilogramo fuerza metros sobre mol Kelvin. (0082 litros atmósferas sobre Kelvin mol, 8,13 joule sobre mol Kelvin y 848 kilogramos fuerza por metro sobre mol Kelvin. Las particulares no las conozco. Y estas definiciones, ya estamos hablando de evoluciones. Las características, las gráficas que vamos a ver más adelante de estas evoluciones son características. Una evolución isotérmica es una evolución a temperatura constante. Iso hace referencia a lo que se mantiene constante, en este caso térmica. Temperatura. De la misma manera, isobárica hace referencia a la presión constante. Baros es presión. Bien. De la misma manera, isocórica o isométrica está hablando de volumen constante. Y vamos a dejar adiabática. La oímos por primera vez como evolución, aunque habremos hablado de proceso adiabático o de que un calorímetro es adiabático, porque no permite el intercambio de calor. Y una evolución adiabática es eso, una evolución que se produce sin intercambio de calor con el medio, que no lo atraviesa. Bien, 100%. Mismos volúmenes de diferentes gases ideales en las mismas condiciones de presión y temperatura. Dos respuestas correctas. Tienen la misma cantidad de moléculas, tienen la misma masa, tienen sus masas en relación inversa a las masas molares o en la misma relación de sus masas molares. Mismos volúmenes, mismas condiciones de presión y temperatura, misma cantidad de moléculas. Y si trabajan con la expresión, se van a dar cuenta que las masas van a corresponder a la misma relación que sus masas molares, ya que tener la misma cantidad de moléculas lo multiplican por las masas molares, número de molécula por la masa molar, que es la masa de una molécula, surge la masa total. Si masas iguales de gases ideales diferentes están en las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿tienen la misma cantidad de moléculas?
Epa, no. Gases ideales diferentes. Masas iguales. Ahí está. El problema es que son masas iguales. Si tuvieran la misma cantidad de moléculas, las masas serían diferentes. No tienen el mismo volumen. Los volúmenes están en relación inversa a sus masas molares. Siempre surge de esta explicación. Pero un gas ideal realizó una evolución en la que las temperaturas inicial y final son iguales. ¿Eso es una evolución isotérmica? No necesariamente. No necesariamente, exacto. Bien. Para que sea una isoterma, toda la evolución tiene que ser a temperatura constante. No hace falta un puchito. No, un puchito. No hace falta. Perdón, no es suficiente con que un punto, el punto inicial y el punto final. Tiene que analizarse en todo el recorrido. Con el mismo criterio, que la presión inicial y final sean iguales, no te convierte una evolución en isobárica. Y acá está el ejercicio que me plantean acá. Un gas ideal se encuentra en un recipiente de 30 litros. Si se encuentra dentro del recipiente y el recipiente no se puede dilatar, y en ningún lado dice que se me escapa del recipiente, vamos a deducir que el volumen es constante. Te da la temperatura inicial y la presión inicial. Se calienta hasta una temperatura final de 190. ¿Cuál será la presión final? Bastante bien. Los que pusieron 950 porque trabajaron en grados centígrados. Los que pusieron 402 lo plantearon al revés. Los que pusieron que faltan datos porque trataron de trabajar con la ecuación de estado, la segunda ecuación de estado, y como no vieron que tenía la masa, o no le dieron el dato no recibieron el dato del gas, esperaban que con eso se pueda deducir, pero no. Si relacionan estados iniciales y finales, pueden plantear un sistema de dos ecuaciones, o pueden ir a la vieja ley de Boyle-Mariot, Gay-Lussac, o sea, la primera ecuación de estado, y surge. De una manera o de otra, pueden sacarlo. A ver cómo dicen. Ahí está. A volumen constante, P sub 2 sobre P sub 1 es igual a T sub 2 sobre T sub 1. Y relaciona cuidando de pasarlo a temperatura absoluta. Y el último, sencillo, la ley de Boyle-Mariot. A medida que disminuye la presión absoluta a temperatura constante de una muestra de una masa dada de aire que cumple con el modelo ideal, ¿qué le sucede al volumen? Si disminuye la presión, aumenta en la misma proporción el volumen. Estamos hablando del aire considerado como una mezcla de gases ideales. ¿Estamos? Muy bien. Preguntas. ¿Del Sócrates? De mi parte, nada, creo que se respondieron solas a medida que lo iba haciendo. Perfecto.
Sí, también me quedó claro, profe. Bien. Probable que la próxima planteemos. Sí, creo que vamos a plantear un Sócrates de mezcla de gases, que es un poco la continuación de esto. Eh, de hecho, ustedes ya vieron la parte de mezcla de gases, o sea que podemos seguir trabajando, quizás podemos hacer algún problema. En realidad, los problemas están ya en la unidad 5, si mal no recuerdo, son todos problemas del primer principio. Y tienen una parte para definir los estados en la cual nos trabajamos en general con las ecuaciones de estado que planteamos hoy. Presión por volumen, nRT o mR1T. Por ejemplo, pueden hacer de la unidad 5 los últimos problemas, 5, 13, 14, 15, 16,